el pasadizo secreto al Santiago Bernabéu. Aquí vamos directos al túnel logístico. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Último día de julio. Hoy es lunes 31 de julio del 2023. Comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Ahí siguen con los herrajes en las puertas de acceso en el fondo sur. Ahora pasaremos por ahí a ver cómo está la situación en toda esa zona. Así que nada, empezamos la vuelta en la esquina de la Torre B, en esta parte de Concha Espina con Plaza de Lima. Ahí iremos viendo la parte de Castellana, fondo norte, lateral este y fondo sur. Mira qué camiseta más chula. El escudo no se tapa. Oye, esta parte de aquí, esa pasarela de mantenimiento en este hueco está un poco desconfigurada, ¿no? Es decir, esta parte central está hacia debajo y a la derecha está como hacia arriba, inclinada. Qué raro, es muy raro. Bueno, pues empezamos bien la pretemporada, ganando los dos primeros partidos. El primero estaba un poco atascado, pero al final conseguimos ganar. Y el último, pues jugamos contra el todopoderoso Fútbol Club Palancas Rotas y perdimos 3-0. Luego ganaremos la Liga, la Champions, la Copa del Rey y nos seguirán restregando que nos ganaron en la pretemporada 3-0. Así que es lo único que les sirve ganarnos a nosotros. Aquí tenemos la parte baja de la fachada oeste, la parte baja y parte inferior de la Torre B del Santiago Bernabéu. El otro día aprovechamos a venir al mismísimo Templo Blanco por la noche para ver cómo va quedando todo. Ya hacía tiempo que no pasaba por la noche y la verdad que me encontré un espectáculo de brillos de las lamas que ya están puestas, que a diferencia de la última vez que hice el vídeo por la noche aquí en el Bernabéu, pues ya ha avanzado todo demasiado y hay muchas zonas que se ven bastante bien por la noche. Así que nada, empezamos la vuelta, ahora sí que sí. Aquí tenemos la esquina de la Torre B, vamos a ver si tenemos alguna novedad en el suelo. Ahí tenemos las lamas en la parte inferior, aún no han quitado los adhesivos protectores. Allá a la izquierda tenemos las lamas en vertical recién colocadas, parece que ya han terminado en la parte inferior y parte central. Y el otro día vimos cómo empezaban con esa parte superior y nivel superior de esos trabajos que tienen que realizar en las torres, en este caso en la Torre B. Vamos a cruzar, ya sabes, dale like y suscríbete. Bueno, pues nos elevamos a las vallas que tenemos aquí en Concha Espina. Seguimos viendo toda esta parte paralela a la valla que tenemos con la calle, donde podemos visualizar todo el material que van acopiando, guardando, almacenando en toda esta zona. Y aquí tenemos nuevos cristales, no sé si es que están tapados con algún plástico negro o es que son opacos totalmente o es que están tintados. Creo que están tintados, o son opacos. Bueno, básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Y eso no estaba el otro día. Eso no estaba el otro día. Allí tenemos translúcidos a la derecha y a la izquierda los opacos. Seguimos viendo muchísimo material colaborante, diferentes tubos de PVC en toda esta zona totalmente almacenado. Ahí al fondo, como siempre, esos elementos para los extintores. Y a nuestra derecha tenemos a Rodolfo, que en el día de hoy todavía sigue dormido porque estamos a lunes, así que le voy a dejar en paz que luego me pega. Seguimos viendo el lomo embutido en la parte inferior de la Torre B. Imagino que serán algún tipo de nexos. Lo que pasa es que aún no los han destapado porque debe ser que aún no los van a colocar, pero tiene pinta de que son nexos y esos nexos van a ser para la parte del hueco que tenemos a la derecha. A ver si es verdad que lo tapan ya de una vez. Lo que decía al principio del vídeo, por la noche la verdad que es un espectáculo ver el Santiago Bernabéu, porque hay muchas zonas. Esto no avanza, tío, Va muy... Qué pedazo de crack. Bueno, lo dicho, por la noche es un espectáculo. Vimos cómo estaban la parte inferior de las torres bastante iluminadas el otro día, bueno, excepto la Torre C. De verdad que lo recomiendo si viene alguien por la noche a ver el Bernabéu. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Qué pedazo de crack. Bueno, lo dicho, la verdad que por la noche recomiendo a la gente que venga a ver el Santiago Bernabéu porque es un espectáculo y eso que aún no está al 100% completado. Hola. Desde Gran Canaria, qué guay, qué guay. Hoy no doy la vuelta entera, no me da tiempo. Bueno, lo dicho, que recomiendo que venga la gente, si es que pueden, a ver el Bernabéu por la noche porque es una verdadera locura y eso que todavía no está listo al 100%.
pero cuando terminen de colocar todas esas lamas que faltan por colocar. Aquí tenemos nuestro TOC, que en comparación al vídeo nocturno no pude apreciarlo, estaba todo oscuro y no pude verlo, así que de momento no lo han arreglado. Bueno, ya sabemos que nos falta un 9, ¿no? Ya estaba confirmado al 100%. Lo sabíamos, los 2 primeros partidos de pretemporada, pues parece que lo solventamos de una forma considerable. Al final remontamos en el primer partido, el segundo bastante bien, y el tercero contra el Fútbol Club Palancas Rota, pues bueno, jugamos un buen partido, pero al final ellos remataron todas las veces que llegaron a portería. Esto da más hincapié a que el Real Madrid fiche a un 9 ya, porque realmente es muy raro. Yo creo que es la primera vez en la historia que el Real Madrid no tiene un 9 fichado, no tiene un 9 en la plantilla, así que esto da más hincapié a pensar que falta pólvora arriba. Ya veremos, a ver. De momento el tema Mbappé se ha vuelto a paralizar, a pausar. Unas fuentes, unos medios decían otra vez que este fin de semana, antes del viernes, se iba a hacer oficial, y ahí lo veis, que hasta incluso el 2 de agosto había que ir al aeropuerto a recibir a Kylian Mbappé, así que madre mía. Bueno, pues nada, la misma cantinela de todos los días. Tenemos aquí a la izquierda estos módulos de la grúa torre que estaba enfrente de la torre C instalada. De momento pues aún no se lo han llevado. Tenemos la parte de las puertas de acceso en el lateral oeste. Parece que tampoco han ido quitando los adhesivos protectores. Ahora a la derecha veremos también esas puertas centrales con ese material previo a las pantallas que tienen que colocar. No vemos ninguna gran novedad al respecto. Y bueno, pues la parte del museo, la fachada oeste, que veremos a ver cuando empiezan a quitar esas lamas, que tienen que llevárselas para cambiar la separación, cambiar el ángulo y que no se vea tanto el interior desde el exterior. Están preparadas, ahí vemos los adhesivos protectores. Ya hace unos cuantos días que no vemos movimiento en la zona, es más, esas plataformas son las que han estado trabajando en toda esa parte y como podemos observar están totalmente paradas. Y ahí arriba pues la parte de la visera, creo que están colocando más lamas en la torre C, ahora pasaremos por ahí y lo veremos. Lo que no han colocado más son esas lamas de cierre como colocaron en esta zona. Así que poco más que decir en esta fachada oeste del Santiago Bernabéu. Hoy 31 de julio del 2023 seguimos avanzando. Me estoy arrepintiendo un montón de haberme puesto esta camiseta, qué calor que da. Y es que ya tenemos 30 grados. ¿Y este hombre quién es? Bueno, pues dejamos atrás la fachada oeste. Allá en la parte superior vemos la zona de la visera de cierre, que ya hace tiempo vimos cómo completaban hasta incluso la parte interna. Veremos a ver cómo trabajan en los elementos de estanqueidad. Algunas personas dicen que cuando llueva, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo van a hacer para que el agua no se filtre por los interiores de todas esas zonas? Y aquí tenemos pues la esquina de la torre C. Aquí podemos ver toda esta parte de la visera de esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, donde ya vimos hace bastante tiempo cómo completaban todas estas lamas en la curvatura. Aquí lo podemos ver en esta curva perfecta que tenemos en la parte del lateral oeste. Y lo que decíamos, pues están completando este sector que ya vimos hace 1 o 2 semanas como ya habían totalmente completado con esos nexos, y por lo tanto estaban preparando la llegada de estas lamas, que por cierto ya vemos cómo las están colocando en estos precisos instantes. Vamos a ir lentamente hacia la izquierda. En estas zonas ya vimos que estaban los nexos totalmente colocados y había un sector, había un sector que me tengo que mover, donde podemos observar que aún no han colocado muchas de las pestañas que tienen que ir ahí y hasta incluso los nexos. Por lo tanto tendremos que esperar un poquito más. Yo creo que hasta que no terminen de cerrar ese hueco que tenemos en fachada, no colocarán los nexos de toda esa zona. Vamos avanzando, dando la vuelta al mejor estadio del mundo, sin ninguna duda, hasta incluso en construcción. Ahí a la derecha vemos, justo detrás de esas vallas blancas como nuestros corazones madridistas, todos esos armarios ya vacíos de esas lamas que han ido subiendo a la parte superior de la torre. Aquí a la derecha nuevo material de la empresa Comscope. El otro día me acuerdo que vimos en toda esta zona cómo traían un montón de pantallas, televisiones de la marca LG para los distintos palcos que tenemos en el nuevo Bernabéu. Bueno, ahí seguimos viendo las lamas que tienen que ir subiendo con ese ángulo característico para la zona de las viseras. Y ya entramos oficialmente en el fondo norte. Aquí tenemos a la derecha
este hueco en esta esquina de la torre C que dejaron para seguir trabajando en el interior, como estamos observando. Ahora mismo seguimos viendo las lamas con esos adhesivos protectores y vamos a ver si tenemos alguna novedad inquietante y perturbante en el fondo norte del Santiago Bernabéu. Siguen trabajando en los herrajes de las puertas de acceso aquí en el fondo norte. A la derecha vemos la puerta donde colocaron el primer banner. De momento no hay ninguna novedad al respecto. Ojalá algún día pillar las pruebas del banner y hasta incluso las pruebas de iluminación del exterior que ya han hecho, según Nuevo Bernabéu, algún que otro día. En este hueco vimos cómo empezaban a colocar las pestañas en este soporte vertical que tenemos a la izquierda. De momento pues no han colocado más. Falta aún por colocar esas conexiones entre ellas, los nexos y la piel envolvente, las lamas. De momento pues no hay grandes novedades en toda esta zona. Aquí tenemos las puertas de acceso del fondo norte. Seguimos viendo diferentes plataformas. En este caso esta de aquí, con estos trabajadores están colocando todos esos perfiles a esas nuevas mamparas que colocaron en la parte y mitad superior de estas entradas al restaurante, que va a estar ubicado en esta parte del fondo norte. De momento no hay grandes novedades en esas puertas centrales y ahora nos vamos a ir a la parte más cercana a la torre D, pero como está el árbol no lo podemos ver bien, así que vamos hacia el montículo de Rafael Salgado, enfrente del restaurante José Luis. Ya empezamos a ver el suelo de Rafael Salgado más despejado, la verdad. Ahí podemos ver algún que otro armario todavía con esas lamas que tienen que seguir subiendo. Ahí al fondo todos esos armarios ya vacíos y a la izquierda esos trabajos en la parte de las puertas de acceso aquí en el fondo norte, que por cierto en la parte superior, justo en la parte inferior de las viseras, ya colocaron prácticamente todas las lamas de cierre, excepto esa que teníamos ahora en pantalla, que es la del hueco que tienen que seguir cerrando. Y algo muy peculiar, algo significativo en esta zona de trabajo que hemos visto durante estos últimos días y vídeos, es que han empezado a colocar unas escuadras en esa parte interna de las lamas de cierre, y eso es posible que sea para colocar algún tipo de material de canalización para las lluvias, y lo que decíamos antes en la fachada oeste, para que no haya filtraciones ni inundaciones en esta parte del paseo 360. Como podemos observar, siguen trabajando en el interior de estas lamas en la parte inferior de la fachada norte. Ahí vemos las puertas centrales, en este caso las tres, en esta parte de Rafael Salgado, para dar acceso al restaurante que va a estar en esta ubicación. Y aquí en esta puerta están preparando las hojas en vertical para colocarlo en la mitad superior. Están preparándolo todo para en cualquier momento ya empezar a colocar y terminar con esa fase estética de las puertas de acceso aquí en el fondo norte. Seguimos avanzando hacia la torre D. Ahí vemos también esa puerta al fondo, donde vimos cómo colocaban esas hojas en vertical en la mitad inferior, y aún faltan por colocar en la mitad superior diferentes palets, en este caso de ladrillo. Al fondo más lamas para las viseras y más mamparas que van para arriba. Mira, 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 mira. Mamparas para arriba. Eso será para la parte del mirador 360. Esas mamparas que vemos cómo están colocando en la parte del lateral este, ya sabéis, ¿no? Que luego cuando entremos al interior lo veremos, a ver cómo va el avance de las mismas. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos en la parte de la esquina del fondo norte con el lateral este. A ver si tenemos alguna inquietante y perturbante novedad. Llegamos a la esquina de la torre D, con este hueco todavía sin tapar, donde tienen que seguir trabajando en la colocación de las diferentes conexiones, tirantes, pestañas y nexos. Parezco un mercado ambulante. Pestañas fresquitas muy ricas, nexos en oferta también, tirantes, tirados de precios. Pero bueno, aquí podemos ver tanto en la parte inferior como en la parte superior. Aún falta mucho, pero mucho por hacer. También en esta zona del Santiago Bernabéu, que vimos cómo colocaban estas preciosas lamas grises, como el corazón de un blaugrana, donde aún no han quitado los adhesivos protectores. Y ahí vemos cómo siguen haciendo servicios de mantenimiento en esta pasarela en la parte interna de la fachada. Seguimos. Vimos cómo empezaban y terminaban de colocar e instalar ese material en los diferentes anillos y niveles en la parte inferior de la torre D para colocar las lamas en vertical, y creo que será inminente que empiecen a colocar esas lamas en vertical como han hecho en la torre B y torre C.
Vamos a alejarnos un poquito para ver qué es lo que están haciendo en la parte de las viseras, que vemos movimiento. A ver si han empezado a colocar ya lamas allá arriba. Vamos a subir la mirada, nos vamos a la parte superior de la torre D. Ahí podemos ver la parte de las viseras donde siguen trabajando. ¡Ay, voy! Pero bueno... siguen trabajando en esa parte. De momento lo que podemos ver así a grandes rasgos y gracias al teleobjetivo del móvil es que lo único que han hecho es colocar las pestañas, por lo tanto no han empezado a colocar las lamas porque no tenemos los nexos. Volvemos a la vuelta. Me refiero a la vuelta al Bernabéu, no que vaya a poner anuncios y que vuelvo a la vuelta, sino que, bueno, ya me entendéis, ¿no? Es que eso es lo típico que dicen en los programas televisivos. Volvemos a la vuelta, pues claro, no va a ser a la ida. Bueno, pues nada, vamos dejando atrás el fondo norte y Rafael Salgado y entramos ya oficialmente en el lateral este y Padre Damián, lo que decíamos, la torre D en sus niveles inferiores totalmente preparada para ver la llegada y la colocación de esas hojas, de esas lamas en vertical, como han hecho en las torres de Castellana. Seguimos avanzando, vemos en la parte inferior de la fachada esas lamas que de momento, como podemos observar, no han quitado los adhesivos protectores, pero bueno, eso lo quitan rapidísimo. Los diferentes accesos que tenemos aquí en el Torreón Norte, en Padre Damián, y ya sabéis, toda esta zona que es el lugar donde descargan todas esas pantallas para el videomarcador 360 que están instalando en estos precisos instantes y que llevan como una semana o 2 semanas ya colocando tanto en la parte del fondo norte como en el fondo sur. Hoy es lunes, por lo tanto vuelve la actividad frenética en el interior. Luego accederemos para ver cómo va el avance de esas pantallas. Una de las grúas torres del Santiago Bernabéu, que le quedan los días contados. Aquí tenemos la parte de la tripota del lateral este. Y el otro día vimos cómo finalizaban con esos trabajos de colocación de las mamparas, metacrilato, en los laterales de esas nuevas escaleras mecánicas colocadas y situadas en este lateral del nuevo edificio. Que luego nos acercamos por esa zona y vimos que también estaban empezando a instalar ese metacrilato en los laterales de los que están más cercanos a la Torre A. Veremos a ver si toda esta zona está operativa para el 3 de septiembre, cuando empiece la liga aquí en el estadio Santiago Bernabéu, porque... ahí va, pero bueno, cálmate, my friend, cálmate, tío. Pero bueno, que va a derruir la grúa torre, tío. Cálmate. Está enfadado porque es lunes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí como un trabajador más. Y aquí tenemos la parte inferior del nuevo edificio. Bueno, lo que podemos ver. Ahora sí. Has visto que estábamos grabando y nos ha hecho el gran favor de moverse para poder visualizar toda esta parte que ya vimos cómo hormigonaban, creaban esa losa entre esa nueva viga y la parte interna del nuevo edificio. Lo único que no podemos ver desde aquí, todos esos trabajos que se están llevando a cabo y ejecutando en toda esa zona. Así que vamos a la parte central, que desde ahí se ve muy bien, y aquí podemos ver todos esos trabajos que se están realizando para crear esa acera aquí en Padre Damián. Ya vimos cómo hormigonaban, cómo colocaban esa tela asfáltica, la creación de esas alcantarillas también, que podemos ver ahí al fondo. Y ahora mismo están echando grava en toda esta zona para crear los correspondientes niveles, esas cotas necesarias para la calzada de Padre Damián. Esta zona de aquí sí va a llegar, sí va a llegar sin ninguna duda para el inicio de liga aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues como estábamos comentando antes, aquí tenemos la parte sur de esas nuevas escaleras mecánicas donde colocaron ese metacrilato. Aún tienen que seguir trabajando en esta parte, esos nuevos ladrillos para esos habitáculos, diferentes locales, diferentes restaurantes o tiendas que van a estar ubicadas en toda esa zona. Como podemos observar, aún no han enfoscado todas esas nuevas paredes. Vámonos a la parte central, que aún nos puede ofrecer la obra del Santiago Bernabéu hasta que lo cierren. Hemos visto estas semanas cómo empezaban a colocar y a montar estos andamios en la parte central, esos trabajos que se están realizando en la parte externa de la sala de máquinas, y en la parte superior pues no tenemos ninguna novedad. Así que quitamos el zoom, volvemos al modo gran angular, dejamos a la derecha la parte norte de la fachada este y vamos a pasar a ver también
la parte de Sagrados Corazones y la parte sur de la fachada. Llegamos a la parte que han estrechado aquí en la plaza de Sagrados Corazones, pero antes vamos a divisar todos esos trabajos que se están realizando en esta parte de Padre Damián, con esa estructuración de la parte de la acera, que la verdad que va evolucionando pues a grandes pasos cada día que pasa. El otro día la veíamos azul, esa pintura azul que le echaron, pero hoy ya vemos realmente la silueta y toda esa forma que tiene que llevar esta gran acera que va a estar situada aquí en el lateral este del Santiago Bernabéu. El otro día vimos en toda esta zona cómo había una excavadora picando el suelo, creando estos agujeros para meter toda la instalación eléctrica necesaria para la iluminación de toda esta zona. Y como vimos en el vídeo de Maribel, en toda esta zona de aquí, justo debajo de la fachada, ya están empezando a colocar todo ese suelo. El otro día vimos desde el campanario cómo estaban empezando a colocar todas esas baldosas, donde está la excavadora que tenemos en pantalla, y como podemos observar pues siguen colocando en estos precisos instantes más material. De verdad, todos los méritos para estas personas, porque están trabajando aquí mañana, tarde y prácticamente noche, y sobre todo durante el día están sufriendo mucho con el calor, porque es agobiante, ¿eh? Yo cuando quiero me pongo a la sombra, pero es que estos trabajadores, hasta que no terminen la faena o tengan un descanso, no pueden irse a la sombra. Es que es preocupante, ¿eh? De verdad, qué verdadera locura. Pero bueno, yo creo que, y confío que para septiembre, para el inicio de liga, todo esto va a estar listo, sin ninguna duda, ¿eh? A no ser que caiga un meteorito en España. Nos vamos a ver la parte superior de la fachada con esas nuevas viseras, esas nuevas lamas, tanto de cierre como las correspondientes en esa parte superior. Aquí podemos ver las viseras de la parte superior de la torre A, donde podemos observar que aún no han empezado a colocar las correspondientes pestañas, y luego cuando entremos veremos a ver cómo va el interior de esas viseras del lateral este. Toda esta zona de aquí, que como hemos comentado, están colocando esas baldosas, ese suelo justo debajo de la fachada. Aquí tenemos, por cierto, la impresionante fachada este del Santiago Bernabéu. Dejamos el modo gran angular porque ya pasamos a ver la parte del fondo sur, esta parte inferior de la torre A, y esas conexiones que tenemos entre la parte de la fachada y las costillas, donde vimos sobre todo en esta zona que ya colocaron los nexos para colocar las lamas, esa piel envolvente en la parte inferior, pero aún no han empezado esos trabajos. En la parte inferior de la torre A vimos también cómo empezaban a colocar esas pletinas que tenemos ahora mismo en pantalla para empezar a colocar ese nexo que ya han colocado en la torre D, y posteriormente ya colocar las lamas en vertical, pero de momento pues lo que estamos viendo aún no han comenzado. Bueno, y parece que tenemos novedades en esta zona, sobre todo este hueco del elevador de servicios, donde ya tenemos todos los diferentes niveles totalmente enfoscados. A diferencia del último vídeo aquí en el canal, por fin ya han enfoscado esas nuevas paredes de cerramiento de toda esa zona. Lo que siguen sin colocar son muchas de las puertas que tienen que colocar e instalar en este hueco de ascensores de la esquina de la torre A. Vámonos a ver el fondo sur. Ya empieza a coger forma esta parte inferior de la fachada sur. Mirad cómo han completado estos sectores de estas preciosas lamas de cerramiento que han ido colocando estos días. Vamos a ir haciendo un barrido de derecha e izquierda para que veáis el hueco que hay. Aún no han quitado los adhesivos protectores, y así es como va quedando, que la verdad que está quedando bastante bien, está quedando muy chulo. Como podemos observar, en las diferentes estructuras colocadas aquí en el fondo sur siguen trabajando en los correspondientes herrajes que tienen que instalar en las diferentes puertas, como han hecho en la parte del fondo norte y lateral oeste. Aquí vemos movimiento en esta parte superior de esta entrada, donde están haciendo lo mismo que en el fondo norte, colocando e instalando los perfiles en esa parte central. Así que aquí acaba la vuelta en el canal en el día de hoy. Luego accederemos al interior, así que ya sabes, dale like y suscríbete. Nos vemos dentro de un ratito, pequeñito, cortito. No te vayas muy lejos.